En este video hablaré sobre la educación colonial en Panamá. Universidad Isaac Universidad. Integrante del video: Edwin Palacio, Cristi Santos, Rivaldo Pineda, Adela Palacio, Vivianes Julián. Grupo LEP 322. Profesor encargado: Redio Flores. Iniciamos con la introducción. La historia de la educación en Panamá es un reflejo de su rica herencia cultural y social durante los siglos 1501 al siglo XIX. La influencia de la colonización española fue determinante en la conformación de las estructuras educativas del país. La Iglesia Católica jugó un papel central no solo en la evangelización de la población indígena, sino también en la creación de instituciones educativas. Iniciamos con el siguiente punto: la sociedad colonial. Las raíces más hondas de nuestras tradiciones y valores están en la colonia. La educación en la época colonial en Panamá estuvo fuertemente influenciada por la religión y el control español, con un acceso limitado y enfocado de la evangelización y en los valores imperiales. Hechos salientes de la colonización española. España vino a América con algunas de sus instituciones políticas, con su organización social, su economía, su religión, su arte y su educación. Los españoles descubrieron, colonizaron, evangelizaron e hicieron algo más. Crearon una rama étnica como los africanos, los indígenas y los mestizos. Según Carlos Rangel, la Latinoamérica va a ser colonizada y poblada por un país admirable de mil maneras, pero que entraba justamente entonces en un divorcio con el espíritu de los tiempos modernos, en un rechazo al racionalismo, el imperialismo y el secularismo, al libre examen, es decir, a los fundamentos de la revolución industrial y liberal. En el mundo que España trasladó a América, la Iglesia era la institución más rica y poderosa. El clero constituía la élite de la sociedad. El clero constituía la élite de la sociedad, la aristocracia intelectual y la máxima autoridad, no solo en cuestiones de moral, religión, sino también en asuntos de gobierno, derechos, filosofía, arte, ciencia y educación. Como focos de sabiduría, los monasterios y conventos eran los principales centros de cultura y las principales instituciones educativas medievales. La Iglesia realizó la igualada hazaña de introducir el estilo de vida hispano en el Nuevo Mundo. El fervor religioso se combinó con el espíritu de la Contrarreforma para dar la tarea colonizadora y una orientación religiosa y autoritaria. La América hispana contaba ya con instituciones culturales y de educación superior. Para el año 1600, el idioma español había logrado arraigarse firmemente en centros claves de América. No se formó en la colonia una verdadera fuerza de colonización. El notable escritor peruano José Carlos Mariátegui dijo: no desembarcaron pioneros como en la costa de Nueva Inglaterra. A la América español no vinieron casi, sino virreyes, cortesanos, aventureros, clérigos, doctores y soldados. Rodrigo Miró dijo que cuando se nombra a don Pedro de los Ríos para suceder a Pedraria en el gobierno de Panamá, se le ordena no permitir letrados ni procuradores en la colonia, pues únicamente sirven para suscitar pleitos. Ángel Rosblem asevera, dijo: el español llegó a las Indias movido por el mismo espíritu que lo había llevado a la conquista del reino de Granada y a las campañas por Italia y Flandes. A las Indias trajo su estilo de vida y los extremos. Soldados y artesanos aspiraban a envolverse
Es evidente que no habían afrontado los peligros y penalidades del viaje y las acechanzas de las nuevas tierras para seguir empuñando la cuchara del albañil y la azada del labrero. La conquista rompió los viejos moldes y creó una estructura nueva. De hecho, aunque no de derecho, todos los conquistadores y primeros pobladores adquirieron la hidalguía. Se volvieron encomenderos, es decir, señores de vallazos. Los tributos y las tareas serviles cayeron sobre los indios y también sobre los negros, después sobre los negros. La sociedad hispanoamericana del siglo 1501 se constituyó con una alta proporción de hidalgos y una proporción igualmente alta de clérigos, licenciados, bachilleres, gente culta relativamente mayor que la que se daba en la sociedad europea. La economía que trajo España a América fue la feudal. El señor feudal de la colonia fue primero encomenderos, posteriormente hacendado. El siervo fue primero el indio y luego el negro. Las tierras y minas pertenecían a la corona y los virreyes, gobernadores o capitanes generales no eran más que administradores de la propiedad de los reyes. En los territorios donde la población aborigen no era denso, no había alcanzado un alto grado de organización, como en el caso de Panamá. Mientras en la colonia inglesa en Norteamérica, el exterminio o la actualización del indio fue relativamente fácil. En las colonias hispanoamericanas, la población agrícola se organiza para responder las necesidades de los centros urbanos. El orden económico colonial favoreció así el predominio del puerto de la ciudad, lo cual no hizo más que abrir una brecha profunda entre la ciudad y el campo, entre lo urbano y lo rural. En el siguiente punto, concepto de instituciones y prácticas educativas de la colonia. El propósito esencial de la educación colonial era difundir la fe como medio de lograr la salvación. La educación persigue fines o valores eminentemente éticos y sociales, en armonía con el régimen de casta. Es educar preferentemente a una élite selecta. Los primeros esfuerzos educativos se dirigieron en varias colonias a la creación de universidades. La universidad accedió a la escuela primaria. No existía en la colonia para la catequización del indígena. Había la escuela doctrinera, que no era necesariamente un local con bancos, mapas, pizarrones, sino simplemente una reunión de indios que se realizaban los domingos en la plaza del pueblo y en la cual ellos repetían sin entender. Se le llamaba dogmas hasta que pudieran memorizarlo. Esta estrategia de enseñanza se le llamaba dogmas. Cantaban cánticos religiosos para la enseñanza del alfabeto. Existían las escuelas de primeras letras gratuitas dirigidas por religiosos o seglares, escuelas creadas por los cabildos, escuela privada, escuelas agarreñas, escuelas que funcionaban con el hogar del maestro. A la escuela solo iban varones. Estas escuelas de primera letra en Nueva Granada, según informa el historiador autorizado de la educación colombiana, distribuían el tiempo de la siguiente manera. En la mañana se enseñaba y se rezaba doctrina cristiana. En la tarde, las reglas de cuenta cuaresma, 4 operaciones. Y algunos días de la semana se enseña el modo y orden de ayudar a la misma. También se les enseña lecturas y algunas veces escrituras. Bachillerato en Humanidades y Filosofía, como el que tuvo Justo Arosemena en el Colegio San Agustín. Bachilleratos en Humanidades y Filosofía
como el que estuvo justo a Rosemena en el Colegio de San Bartolomé de Bogotá. En el año 1833 daba acceso a los estudios universitarios. Para la matrícula en jurisprudencia se requería la aprobación de las clases de literaturas, que comprendía lengua castellana y latín combinados. En sus comienzos, la Universidad Colonial concentra su actividad académica primordialmente en las disciplinas eclesiásticas y humanísticas, y es la teología la disciplina que ocupa un lugar preferente. El flujo de nuevas corrientes se van adquiriendo gradualmente al currículo universitario otras ciencias y artes, y así hacen su aparición las matemáticas, la medicina, la astronomía, la gastronomía, la educación colonial itzmeña. La investigación original sobre la educación colonial itzmeña la han hecho Octavio Méndez Pereira y Rodrigo Miró. La historia de la instrucción pública en Panamá en el año 1915, obra del primero y del estudio de la educación durante el siglo 1502 en el año 1601. En aspecto de la cultura colonial del segundo, contiene la información básica sobre la materia. La educación colonial itzmeña se presenta a continuación. La educación formal o institucionalizada fue obra principalmente de la Iglesia. Los conventos fueron la sede de los esfuerzos educativos desde la escuela de primeras letras hasta las aulas superiores de teología. Durante la mayor parte del siglo 1501, la actividad docente se dedicó a la catequización y aculturalización del indígena a través de las escuelas doctrineras. Durante ese siglo funcionaban el Colegio de San Agustín de los Agustinos y el Colegio Javier de los Jesuitas. Este recibe fundación de 4,000 pesos del alguacil mayor de la ciudad de Panamá para el establecimiento de las cátedras de filosofía y teología. Lo más significativo del siglo fue la creación en el Colegio Javier de la Universidad de San Javier en el año 1749, gracias a las gestiones del obispo panameño Francisco de Luna Victoria y Castro. La universidad otorgaba el grado de bachiller y el de licenciado en filosofía, teología, con la expulsión de los jesuitas por orden de la corona en el año 1667. Con la apertura de la ruta del Cabo de Horno década antes, no solo se clausura la universidad, sino que el istmo y su educación entra de nuevo en uno de los periodos de estancamiento. La panameña Matilde de Ovario. Al describir las actividades de Michigan, una joven de familia acomodada, la autora dice: Michigan iba a la escuela con sus hermanas gemelas. Sobre la educación de la mujer se sabe que no existió de manera formal durante la colonia. Michigan iba a aprender a leer y escribir con letras bonitas, a recitar poesía o hablar francés, a tocar el piano, a cantar, bailar y a hacer también trabajos de aguja todos los días. Recibía lecciones sobre buenas maneras y respeto a los superiores. Una vez a la semana recibía su clase de historia, otro día un poquito de geografía, suma, resta y multiplicación y división. Y a los 15 años aprendiendo todo esto. Su educación había terminado y Michigan estaba lista para contraer matrimonio. Un vistazo general de la educación colonial quedaría incompleto si no hiciera mención de la labor desplegada en pro de la educación popular por la Sociedad de Amigos del país, integrada por ciudadanos connotados de la capital. Hacía estudio y formulaba propuestas de manera educativas y velaba porque las entidades correspondientes las llevaban a cabo. Otra sociedad estudiantil que funcionó a mediados del siglo
XIX fue la denominada con el sugesto nombre de deseoso de instrucción. Gil Colunge, uno de los valores intelectuales de Panamá y de Colombia del siglo pasado, fue presidente de esta sociedad. En conclusión, la sociedad colonial en diversas partes del mundo, incluyendo Panamá, fue moldeado por complejas interacciones entre colonizadores europeos y poblaciones indígenas, locales y africanos. Este proceso histórico no solo transformó estructuras políticas y económicas, sino que también configuró nuevas identidades cultural y social que perduran hasta el día de hoy. En este trabajo exploraremos cómo estas dinámicas se manifestaron específicamente en Panamá, analizando los roles sociales, las tensiones étnicas y formas de resistencia que caracterizaron esta época colonial. Gracias.